Hola, bienvenidos a la clase de seguridad de los alimentos. Mi nombre es Diana Brown. Trabajo como coordinador de garantía de calidad y cumplimiento para el Departamento de Servicios de Nutrición en el Distrito Escolar Independiente de Cy-Fair en Houston, Texas. Tengo 27 años de experiencia con el programa de nutrición infantil, en los cuales he desempeñado varios cargos que han contribuido a la adquisición de conocimientos de dicho programa. Chasen me hizo la invitación a contribuir con la educación y avance de los miembros, creando estos cursos en los idiomas español e inglés, y la información de estos fue tomada de ICN, NFSMI, USDA, TDA, CDC, FDA y Región 4, Departamento de Nutrición. Espero que este curso les ayude a poder desempeñar su trabajo con más facilidad y les dé una mejor preparación para afrontar los retos cotidianos que como trabajadores de este programa enfrentamos día con día. Es para mí un privilegio y un honor poder ser de ayuda en lo que se necesite. Si tienen preguntas o necesitan ayuda, pueden comunicarse conmigo vía email o dirigir sus preguntas a Chasen y no dudaremos en atender a sus peticiones. Bienvenidos una vez más y gracias por tomar parte de la capacitación de seguridad de alimentos en las escuelas. En el ambiente de nutrición escolar, los empleados individualmente pueden hacer una gran diferencia de manera positivas y negativas. Esto es especialmente cierto cuando se trata de la seguridad de alimentos. Los empleados pueden ser el elemento más crítico para mantener las instalaciones de nutrición escolar seguras e higiénicas. Sin embargo, también pueden ser responsables de la introducción de un riesgo de seguridad de alimentos en cualquier punto del proceso de producción de ellos. Todos los empleados del Departamento de Nutrición Escolar tienen mucho en juego, ya que se preparan y se sirven alimentos cada día. Servir alimentos que sean almacenados, preparados, cocidos o manejados inapropiadamente pueden ocasionar que los clientes se enfermen seriamente, incluso de manera mortal. Las prácticas inseguras de nutrición en las escuelas también ponen en peligro a los empleados. La buena reputación de un programa de nutrición escolar debe construirse basado en el servicio de alimentos seguros. Esta capacitación ha sido diseñada para ser muy interactiva, de modo que usted, el alumno, pueda involucrarse activamente para aprender los conceptos de seguridad de alimentos que se necesita para preparar y servir los alimentos con seguridad y para mantener las instalaciones de nutrición de su escuela seguras e higiénicas. Ustedes van a recibir por correo electrónico varios documentos que son parte de esta clase para que les ayuden a estudiar, a tomarse las evaluaciones y también para que tengan visuales de todo lo que estamos compartiendo aquí. Va a tener autoverificación, hojas de trabajo, procedimientos de operación y hojas de actividades. Si tienen alguna pregunta y su participación, todo va a ser por medio de lecciones que ustedes van a recibir por correo electrónico y que las van a mandar una vez estén completadas a Tatiana en Chasen. Las evaluaciones completadas se van a regresar a Chasen para que puedan obtener el crédito por la clase. Vamos a ver en la lección 1. La seguridad de alimentos es una alta prioridad. ¿Qué es la seguridad de alimentos? ¿Por qué es la seguridad de alimentos una alta prioridad para los programas de nutrición escolar? Nosotros día con día estamos produciendo alimentos, sirviéndolos y dándoselos a nuestros clientes, que son nuestros estudiantes, nuestros maestros y aún nosotros mismos. ¿Por qué es importante que nosotros tomamos el más serio cuidado al hacer esto? Porque nosotros tenemos en nuestras manos la salud de ellos. Si nosotros hacemos y todo cada paso para poder producir un alimento seguro, nos vamos a sentir tranquilos y contentos y al final vamos a tener una buena reputación en nuestro programa por sujetarnos a las leyes y hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a ver la definición de enfermedad transmitida por alimentos.
Una enfermedad transmitida por alimentos es una enfermedad que se transmite a otras personas mediante los alimentos o el agua. Un brote de enfermedad transmitida por alimentos es un incidente en el que dos o más personas experimentan los mismos síntomas después de comer los mismos alimentos. Esto quiere decir que si dos de nuestros clientes desarrollan los mismos síntomas y van a la enfermera y se quejan, ya sea de vómito o que les duele el estómago, cualquiera de esas dos cosas que sucedan, si son dos o más personas, ya es un brote de enfermedad transmitida por alimentos. Una enfermedad confirmada es aquella a la cual la persona ya fue al doctor, se le realizaron estudios y fue confirmado por un laboratorio que esta enfermedad fue transmitida por medio de los alimentos. Nosotros debemos de saber que nosotros somos el lugar al cual se van a dirigir el Departamento de Salud primordialmente si algo sucede. No importa que haya sido en el salón, que hayan traído el lonche de su casa, no importa si la comida que consumieron no fue de la cafetería. El primer lugar a donde ellos van a ir a checar y a revisar los récords va a ser a la cafetería y nosotros vamos a ser los responsables hasta que ellos hagan sus investigaciones y determinen que no fue así. Por eso es importante que siempre tengamos todo en regla y sigamos paso por paso cada una de las recomendaciones. Peligros de seguridad de los alimentos. ¿Cuáles son estos peligros? Los agentes biológicos, los agentes químicos y los agentes físicos. Todos estos contaminan o ponen en riesgo los alimentos que nosotros estamos produciendo y manejando. ¿Cuál es la zona de peligro? La zona de peligro es aquella donde se desarrollan los microorganismos en los alimentos y estas se definen entre 135 grados y 41 grados. Todo lo que esté en medio de esa temperatura trae el riesgo de que se desarrolle una enfermedad causada por estos microorganismos. En la lección 2, nosotros debemos de prevenir enfermedades transmitidas por los alimentos entendiendo los microorganismos. Si nosotros no entendemos los microorganismos y no sabemos cómo se reproducen, cuáles tipos son y cuáles son los riesgos que nosotros corremos cada vez que estamos produciendo esos alimentos de que demos pie a todo esto, pues es muy fácil que sucedan todas estas cosas. Es importante que nosotros tengamos el conocimiento, lo adquiramos estudiando y aprendiendo todas estas cosas. Previniendo las enfermedades transmitidas por alimentos durante el proceso de servicio de los alimentos. Una de las maneras de las que nosotros podemos prevenir esto es en la compra, al recibir, al almacenar, en la preparación, en la cocción y en el mantener caliente los alimentos. También cuando ya se terminó y si no vamos a usar estos alimentos en el enfriarlos y cuando los vamos a recalentar. Recuerden, nosotros somos los más importantes y los que llevamos toda la responsabilidad para producir y para dar al cliente el mejor y más seguro alimento. Cuando nosotros estamos cocinando, existe el riesgo de que nosotros mismos hagamos la contaminación cruzada. ¿Qué es la contaminación cruzada? Es cuando nosotros, ya sea con un objeto o con nuestras manos o de alguna otra forma, causamos que los alimentos sean contaminados. Como en este caso, el no usar guantes. Si nosotros no nos lavamos las manos bien, vamos a contaminar la ensalada. Sin embargo, vemos aquí en el otro ejemplo que si traemos nuestros guantes, nosotros tenemos la flexibilidad de manejar ese alimento aún con nuestras manos porque tenemos el guante y es lo único que estamos manejando. En sí, lo que nosotros debemos de siempre ver en cada una de nuestras prácticas es que sean seguras y que estemos previniendo cualquier tipo de contaminación en los alimentos. La higiene personal es muy importante. Nosotros somos las personas más responsables y debemos de cuidar nuestro uniforme, debemos de lavarnos bien nuestras manos. Si estamos enfermos, debemos de reportarlo para no ir a trabajar y así contagiar a otras personas.
Debemos de usar utensilios en lugar de usar nuestras manos. Si tenemos alguna herida, como en la foto que está ahí, usar un tipo de bandage bajo el guante para que no contaminemos con nuestras manos ninguno de los alimentos o las áreas en las que estamos trabajando. Repito, es muy importante que nos sujetemos a las reglas como usar la red del cabello, usar nuestro delantal, lavar bien nuestras tablas y nuestros utensilios de cocina como los cuchillos, y si estamos manejando diferentes tipos de alimentos, tratar de hacer uno primero y después otro para evitar la contaminación cruzada. Vamos a ver este video de lavar nuestras manos y este video está en el idioma inglés, pero ustedes van a recibir algunos documentos y también en su evaluación les va a preguntar cosas en respecto a esto. So, vamos a observar este video.
El lavado de manos apropiado. Si ustedes se fijaron en este video, debemos de lavarnos nuestras manos por lo menos por 20 segundos y 15 segundos de ello debemos de usar lavándonos con jabón, asegurándonos de que cada parte de nuestros dedos y de las áreas de nuestras manos estén bien lavadas. Es un requisito que si bien el Departamento de Salud y ellos observan que ustedes están lavando las manos, van a observar si ustedes están cumpliendo con este. Recuerden, 20 segundos y 15 segundos por lo menos con el jabón. Ustedes siempre deben de usar una toalla de papel para abrir las puertas antes de salir para no volver a contaminar sus manos. Es muy importante que reciban también el entrenamiento que constantemente se les debe de estar dando en sus cocinas al respecto del lavado de las manos y de la higiene personal. Esto es algo que rutinariamente y me imagino que sus managers les están constantemente repitiendo. Recuerden, 20 segundos y 15 segundos, perdón, por lo menos con su jabón. El uso de guantes. Es muy importante que nosotros usemos los guantes para evitar la contaminación cruzada, pero también es importante que lavemos nuestras manos y las sequemos bien antes de cambiar los guantes. Es importante que siempre revisemos que los guantes no se rompan, porque si alguna de las partículas de estos caen en los alimentos, entonces estamos contaminándolos. Ustedes deben de revisar con su jefe, su manager o su supervisor cuáles son los guantes adecuados que les permiten usar en las líneas, en la cocina y en algunas otras áreas de trabajo. Vamos ahora a hablar de los tipos de termómetros que existen en las cocinas y respecto a los termómetros, ustedes tienen varios documentos que les voy a mandar por correo electrónico que son parte de sus tareas y de sus actividades para desarrollar, en las cuales explicamos los tipos de termómetros que se usan en la cafetería. Mayoría de ustedes usan los termómetros digitales y tenemos los bimetálicos. Algunos de ustedes usan los infrared, pero hay diferentes tipos de termómetros para diferentes actividades que desarrollamos en la cocina. Para esto también tenemos un video en el cual vamos a aprender la importancia de usar los termómetros y de tomar la lectura de ellos. Bueno, vamos a ver este video. Welcome to the final chapter of Thermometer Reading. I'm Mortimer Sinclair. In episode 4, Using Thermometers, we come to a dramatic conclusion as Susie learns the importance of recording temperature readings and taking corrective action when necessary. Susie, I was just looking at the freezer temperature record, and I noticed that you forgot to take the last reading on schedule. Oh, I'm sorry. I got busy and put it off. Look, I know that things can get really busy around here, but taking temperature readings is extremely important. Remember, the children count on us to keep their food safe. You're right. I'm sorry. I'll check the temperatures right now. On the surface, that appears to be a very simple and unimportant scene. But as we delve deeper into the motivation behind that scene, we discover its extreme importance in the production. Food service production, that is. To keep food safe, temperatures of food need to be taken and recorded throughout the process, from receiving through serving. And the temperatures of storage areas, work areas, and equipment used in food service must be closely monitored as well. All should be in accordance with your state health department standards. First, let's take a look at the temperatures of storage and work areas. Temperatures must be monitored at least once a day. Storerooms for dry goods should be between 50 and 70 degrees. Refrigeration equipment, including walk-in or reach-in refrigerators and milk coolers, should be between 35 and 41 degrees. Freezers should be kept at or below 0. Now let's take a look at food temperatures. Upon delivery, cold food should be between 35 and 41 degrees, and frozen food should be at or below 32 degrees.
When storing the food, refrigerated items should be stored at a temperature ranging between 35 and 41 degrees. Frozen food should be stored at a temperature at or below zero. Here's how to take the temperature of foods during the receiving and storing processes. If you're using an infrared thermometer, point it toward the surface of the product and record the temperature. If you're using a STEM thermometer or thermocouple, insert it into the product being checked, taking proper precautions to prevent cross-contamination. For bagged items, fold them in half and place the thermometer between the halves, or place it between two bags. When preparing or cooking foods, ready-to-eat food should be heated to a minimum of 135 degrees for 15 seconds. Pork should be cooked at 145 degrees for 15 seconds. Ground beef should be cooked at 155 degrees for 15 seconds. And poultry should be cooked at 165 degrees for 15 seconds. 165 degrees for 15 seconds is also the minimum temperature for soups and casseroles and for reheating leftovers. When preparing or cooking foods, the method for taking the internal temperature varies by the type of food. For example, when cooking a whole roast, take the temperature in the center of the roast. Be careful to avoid bones, gristle, or fat. If making hamburgers, use a digital thermometer to check internal temperature. When holding foods or serving them, hot foods should be kept at or above 135 degrees, and cold foods should be kept at or below 41. Read and record the temperature by inserting a bimetallic stemmed, digital stemmed or thermistor, thermocouple, or single-use temperature indicator into the item being checked. Finally, in high-temperature dish machines, 180 degrees is the recommended final rinse temperature. Check the temperature by first recording the external temperature on the dish machine. Then use a temperature holding thermometer or single-use temperature indicator that is placed on a tray and run through the machine. If a single-use indicator is used, when the water comes in contact with the surface to be sanitized, the water should be at least 160 degrees. Remember to follow the instructions provided by the dish machine manufacturer. We also realize that many schools don't have dish machines and only use disposable wares. If this is the case, or if you have a dish machine that requires chemical sanitizers, this may not pertain to your school. Remember, it's vital to document all temperatures each time they are taken. School food service departments use different forms for various steps in the food production process. Always write down the date, time, and temperature, and initial each form. If at any time you discover readings that do not meet safe temperatures, take immediate corrective action. For example, when receiving food or milk, if you find a random sample of the product is at the incorrect temperature, you should begin corrective action by rejecting delivery of the products that don't meet temperature requirements and by taking temperature readings of other random samples. Then report your findings to the food service director or manager so that he or she may take further corrective action. Here's another example. If you remove food from the oven and find that it has not reached the necessary temperature, you should return it to the oven until it reaches the correct temperature, which for this turkey roast is 165 degrees for 15 seconds. Finally, remember to clean, sanitize, and store thermometers properly after each use. To clean thermometers, wash them by hand with soapy water and then rinse. Sanitize thermometers by wiping them with alcohol wipes or dipping them in a sanitizing solution that is approved for use on food contact surfaces. Proper storage is important to make sure that thermometers are not damaged and that they consistently measure temperatures accurately. You should store each thermometer in its case. You may also store them in a separate drawer or section of a drawer. Now, let's go back to see how our two main characters, Deborah and Susie, bring this final episode to a close. Well, I'm done for the day. I've taken and recorded all of the temperature readings, and I've cleaned and stored all of the thermometers. Great job. And thanks for noticing that the temperature in the milk cooler was higher than it should be. Well, when I compared the temperature documents, I saw that the afternoon reading was warmer than the morning reading, and I knew there was a problem, so I moved all the milk to the refrigerator. Was that the right corrective action to take? Absolutely. And I've reported the malfunction so that we can get the cooler repaired first thing in the morning. If the milk had been out of the correct temperature range for too long, we would have had to discard it.
But you discovered the problem in time to avoid that. It just goes to show you why taking those temperatures and writing them down is so important. Now where have I heard that before? And so, once again, a happy ending, thanks to the real stars of the show, thermometers and the school nutrition team members who use them regularly and correctly. I'm Mortimer Sinclair, and thanks for watching Thermometer Readings on the Thermochannel. En las hojas de trabajo que se les van a enviar, ahí ustedes van a ver los diferentes tipos de termómetros. También es importante mencionar que los termómetros se deben de usar correctamente, como se decía en el video, insertándolo en la parte más gruesa del alimento donde vamos a tomar la temperatura. También la limpieza de ellos y también el cuidado, porque muchas de las veces no tenemos el cuidado. Cada vez que un termómetro se cae, ya no está calibrado y tenemos que calibrarlo otra vez porque no nos está dando la temperatura correcta. Es muy importante que nosotros reconozcamos la importancia de tomar las temperaturas y de estar constantemente checando y de notificar a nuestra manager cualquier discrepancia que haya. Como en el video, ¿verdad? Podemos evitar que el alimento o el equipo con el que estamos trabajando, ¿verdad?, vaya a perder la temperatura y entonces los alimentos caigan en la zona de peligro. El video es self-explanatory, más o menos les da la información al verla completamente, pero es importante, hablando también de los termómetros, sobre la calibración de ellos, cómo los calibramos para que estén a una temperatura óptima. Como les decía, si un termómetro se cae, si no lo cuidamos, vamos a tener que calibrarlo para que pueda darnos una temperatura correcta. También tenemos un video para y déjenme se los muestro aquí. Welcome again to Thermometer on the Thermochannel. Episode 3 is entitled Calibrating Thermometers. Watch how it reveals that calibrating thermometers is easy. First, fill a large container with crushed ice. Then add water to within 1 inch of the top of the container. Stir the mixture well, and then let it stand for 1 minute to reach the right temperature. We've let it sit for 1 minute. Now, we're going to place the thermometer in the container so that the sensing area of the stem or probe is completely submerged and water covers the dimple. How long does it need to stay submerged? A minimum of 30 seconds. And be careful not to let the thermometer stem or probe touch the sides or the bottom of the container. How often do we need to do this? At least once a week. Thermometers are very sensitive. The shock of extreme temperatures or jolts that occur when they're dropped can cause them to lose their accuracy. Calibrating them frequently ensures their readings are within 2 degrees of the actual temperatures. Okay, 30 seconds is up. So now I'll use this calibration tool or wrench to rotate the hex adjusting nut, which is right under the dial, until the dial reads 32 degrees Fahrenheit. And that's all there is to it. So, now, why don't you try? Susie, you are doing a great job. Now, the last step is to document calibration. Can you tell me why that's so important? Well, my coworkers will know that the thermometers are accurate, and it also provides the health department with a clear record in the event there's a question about food safety in our cafeteria. That's right. So I'll use that form to record the date and the time of each calibration, the ID number of every thermometer, whether it's used for hot or cold foods, and the temperature at which it was calibrated. Finally, I'll initial each entry. And at the end of the week, I'll initial and date the whole report to verify. Is going through this whole process every week with every thermometer really necessary? Absolutely, because proper temperatures ensure food safety.
Deborah's final line in that scene has become a timeless classic. Proper temperatures ensure food safety. I'm Mortimer Sinclair. I hope you'll join me again next time for another episode of Thermometer Readings on the Thermostat. La temperatura apropiada asegura la seguridad de los alimentos. Es algo que debemos de recordar siempre cuando usemos nuestros termómetros. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de la temperatura de un alimento? Bueno, pues porque al tomarla con un termómetro, este nos va a decir cuál es la temperatura. Y recuerden que este es uno de los pasos más importantes para mantener la seguridad de los alimentos. Al calibrar los termómetros es importante recordar que al usar cualquier tipo de container donde vamos a poner el hielo, de preferencia si pueden usar de aluminio, como las tazas que se usan para medir. Esas son mucho mejor, pero si no tienen, pueden usar otro tipo de utensilios. Es importante que no toque, como decía en el video, ninguna de los lados del recipiente. Perdón, para que puedan asegurarse de que la temperatura está leyendo correctamente. Aquí está una gráfica. Disculpen. Esta es una de las gráficas que nos muestra. Se puede hacer con el método del hielo o se puede hacer con el método de agua hirviendo. En el caso del agua hirviendo tiene que ser, perdón, a 212 grados, que este es el punto de hervisión del agua. Perdón. Ok, so el método de hervir debe de ser a 212 grados. Perdónenme, tengo muchas alergias y me molestan cuando estamos hablando constantemente. Cuando nosotros estamos preparando los alimentos, debemos de prevenir la contaminación cruzada. Cuando estamos preparando carnes y cuando estamos preparando vegetales, el tratar de no utilizar las tablas, los cuchillos y de no estar haciendo cosas múltiples en un mismo momento, eso nos ayudará para no contaminar los alimentos. Si estamos manejando carnes, manejemos carnes, limpiemos todavía nuestro trabajo, lavemos nuestros utensilios y luego podemos hacer los vegetales o las otras o cualquier otro ingrediente que se requiera para cocinar. El manejo apropiado del equipo que tenemos en la cocina para cocinar, desde los platos y los utensilios que se usan para comer, aún para servir. Eso es muy importante porque nosotros podemos en cualquiera de estos puntos contaminar y hacer que un alimento ya no sea seguro. También es importante considerar que al prevenir el contacto cruzado, cuando estamos usando diferentes tipos de ingredientes, podemos empezar a usar ingredientes que son alergénicos en los alimentos. ¿Cuáles son estos alimentos alergénicos? Como la soya, la leche, las nueces, cualquier otro tipo de, como los cacahuates. Permítanme. Tenemos varios alergénicos y de ellos les voy a poner en sus documentos que les voy a mandar una lista de ellos para que ustedes lo sepan identificar. El trigo también puede causar alergias, el huevo, los camarones y algunos de los pescados y diferentes comida de mar. Es muy importante que nosotros sepamos identificarlo y que al usarlos limpiemos bien las áreas de trabajo y cuando hay clientes que son alérgicos a ellos, pues cuando ellos vienen y marcan su número, pues nosotros podemos ver si tienen alguna restricción, si tienen alguna enfermedad o cualquier alergia, que es ahí donde podemos prevenir que esa persona o ese cliente sea afectado por estos alimentos. Funciones en la seguridad de alimentos.
¿Cuáles son las responsabilidades de los gerentes y cuáles son las responsabilidades de los empleados? Es muy importante que cada quien tenga en claro cuáles son sus responsabilidades en cuanto a la preparación de alimentos y de la seguridad de ellos. Nosotros debemos todos de tomar con mucha seriedad lo que estamos haciendo, tomar nuestras temperaturas, lavarnos nuestras manos, asegurarnos de que estamos siguiendo todos los pasos necesarios en nuestro trabajo y avisarles a nuestros jefes cuando las cosas o algún equipo no esté bien funcionando, se requiera que le den mantenimiento, porque así nosotros estamos contribuyendo para que todo lo que estamos produciendo en nuestra cocina sea seguro y no vaya a causar una enfermedad a nuestros clientes. En la lección 3, nosotros vamos a hablar de datos básicos acerca de los microorganismos, que son los agentes biológicos, las bacterias. Hay una hoja de trabajo en donde ustedes van a ver las enfermedades comunes que son transmitidas por alimentos, sus síntomas y prevención. En estas son las bacterias, los virus, los hongos, el mojo y levadura, los parásitos. Todos estos son causantes de muchas enfermedades con unos nombres súper raros y que pueden ser desde mínimas hasta severas y hasta causar la muerte. Es importante reportar los síntomas como el vómito, la diarrea, la ictericia, que es cuando se pone la piel o los ojos amarillos, el dolor de garganta con fiebre, heridas infectadas. También es importante que sepamos que las enfermedades transmitidas por alimentos son el hepatitis A, el E. coli, el norovirus, Shigella, Salmonella tifoidea, Salmonella NTS no tifoidea. Previniendo las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿qué prácticas utiliza usted? ¿Qué prácticas pueden ser mejoradas? Bueno, tenemos que evaluar lo que estamos haciendo en nuestras cocinas para ver si estas están funcionando. No vamos a esperar a que una persona se enferme o vengan a quejarse para nosotros empezar a implementar las prácticas de seguridad. Al contrario, si estamos haciéndolo bien, debemos hacerlo mucho mejor y esforzarnos para que cada día estemos dando el 100% de nosotros. Es dar un bueno y mejor y óptimo servicio todo el tiempo. Es cuidar nuestra higiene, de cuidar nuestras prácticas y siempre estar atentos a lo que tenemos que hacer cumpliendo con las responsabilidades de lavarnos nuestras manos, tomar nuestras temperaturas y de escribir todas estas en los récords que necesitamos. Un brote de enfermedad transmitida por alimentos. Si esto sucede y vienen a quejarse a su escuela, guarde la calma, coopere con el Departamento de Salud, hable con su supervisor inmediatamente. Por lo general se van a dirigir a ellos primero, pero si hablan con usted, pues hable con ellos. Deje de servir la comida de la cual se sospecha. Como les digo, toda esa información quizá probablemente viene primeramente a su manager y ustedes se les va a dirigir en lo que tienen que hacer. Mantener las muestras de los alimentos, los que se están quejando, si se puede, si fuese en el momento que lo están haciendo o un poco después. Cooperar con las solicitudes de información del Departamento de Salud. Integrar y reportar esta información, ya que es importante. No dar consejo médico. Nosotros no podemos decirle, bueno, tienes diarrea, te puedes tomar esto o este otro remedio para que se te quite, tienes dolor de cabeza o qué sé yo. Nosotros no dar ningún consejo médico. Dirigir las solicitudes de los medios de comunicación si están ahí presentes al representante designado del distrito escolar. En este caso sería su manager para que ellos se dirijan con los jefes que corresponden. Es muy importante cuando esto sucede de mantener la calma porque va a venir el Departamento de Salud a revisar todos sus récords de temperatura. Quizá vayan a observar las prácticas diarias de ustedes. No tienen por qué sentirse nerviosos, simplemente deben de estar haciendo lo correcto todos los días para que no haya ninguna duda ni ningún miedo al respecto de lo que ustedes están haciendo. No tiene por qué haber inseguridad. Ustedes saben lo que tienen que hacer y lo están haciendo día con día. No tienen por qué sentirse
nerviosos al respecto. Muchas de las veces las quejas llegan y pueden ser, como les decía al principio, porque las personas trajeron su lonche de su casa, lo compartieron, qué sé yo. No tiene nada que ver a veces con la cocina o los alimentos que estamos produciendo. A veces viene de afuera o se enfermaron por consumir otro tipo de alimentos. Es importante que nosotros sigamos todo ese proceso con el Departamento de Salud y al final de cuentas, si no existe nada que se pruebe que los alimentos infectados salieron de la cocina de nosotros, pues se va a dar ¿verdad? Se va a dar el reporte por medio de estas agencias. En la lección 4 vamos a ver unas instalaciones de nutrición escolar siempre deben de estar limpias y higiénicas. Y eso nosotros lo sabemos y día con día tenemos que estar limpiando, manteniendo nuestras áreas siempre lo mejor. La lista de verificación de seguridad de alimentos. Asegurarnos de que no haya plagas, de que no existan cucarachas, de que no existan moscas, de que no existan ratones, de que no existan ningún tipo de plagas que puedan contaminar los alimentos o poner en riesgo la seguridad de ellos. Es importante evitar la entrada y el acceso de estos y debemos de notificarlo de inmediatamente por si se tienen que instalar ciertas cosas para bloquear las puertas o sellar algunos agujeros que haya en las paredes. El eliminar la comida, el agua y el albergue que les podamos dar a estos bichos para que vengan y habiten en nuestras cocinas. Y el trabajar con una compañía de control de plagas con licencia para que venga y instale ya sea trampas para los ratones o qué sé yo, esprea ciertos químicos que no sean contaminantes para los alimentos. Una de las prácticas más importantes para evitar todas las pestes es limpiar y desinfectar. Y esto cuesta trabajo. Nosotros tenemos que emplear de nuestro tiempo para constantemente estar lavando las áreas con jabón, con agua y jabón, enjuagándolas y desinfectándolas, porque si no seguimos estos pasos, no estamos haciendo el proceso completo y eso puede dejar partículas de alimentos que van a atraer a las moscas, a las cucarachas, a los ratones. Para desinfectar, es importante saber cuáles son las concentraciones químicas que podemos usar en las cocinas donde producimos alimentos. El cloro se puede emplear a 50 ppm, que es una manera en la que se mide. Y cuando nosotros insertamos una de estas tiritas en el agua, sabemos que nos está dando esa lectura y que si tiene los 50 ppm es que está desinfectando y está siendo efectivo en las áreas que estamos tratando de desinfectar. El amoníaco cuaternario o el QUAT debe de estar a 200 ppm. Y muchos de nosotros lo usamos en el área del compartimento del zinc para desinfectar los trastes, los termómetros o algunas otras cosas que tenemos en la cocina. El yodo también es aprobado para usarse en los lugares que producen alimentos y se puede usar con 12.5 a 25 ppm. Como les digo, cada uno de estos tiene sus papelitos con los cuales se puede leer la temperatura, no la temperatura, pero los ppm o la concentración del químico en el agua y todo esto se tiene que anotar en un log porque si el Departamento de Salud viene a ver si ustedes están siguiendo estas reglas, ellos se van a referir a estos papeles. Ustedes se les puede olvidar lo que hicieron en el día, pero sin embargo, si lo anotan en su papel, ahí va a quedar el récord. La limpieza y la desinfección manual. Todos los días estamos trabajando en nuestras cocinas y constantemente de cambiar a una actividad a otra estamos limpiando, estamos enjuagando y estamos desinfectando, porque es importante y porque es requerido por la ley. Después de 2 horas debemos de estar limpiando esas áreas y si vamos a trabajar en nuestra área de trabajo, ya sea en la cocina o en el área donde se preparan los vegetales o en el área donde preparamos las frutas, debemos de estar limpiando y desinfectando. El fregadero de 3 compartimentos, nosotros sabemos que en el primero va el agua caliente con el jabón, donde lavamos.
Y antes de muchas de las veces existe el área donde está el molino para nosotros quitar todo el exceso de alimentos y enjuagarlos, y entonces los pasamos a lavar. Después nosotros lo enjuagamos y lo pasamos al área donde lo vamos a desinfectar y luego lo vamos a dejar que se escurra y que con el aire se seque. Al lavar el agua debe de estar a 110 grados, que debe ser caliente. Siempre debe de ser caliente cuando usted está lavando los trastes con jabón. Al enjuagar también debe estar tibia, y al desinfectar el agua debe de estar a 171 si está usándola para desinfectar. Pero esta temperatura por lo general es muy caliente al tacto. Nosotros siempre usamos el agua fría que se usa con el desinfectante químico. En este caso puede ser el cloro o el yodo. Si no se tienen los químicos para desinfectar, se puede usar el agua caliente, pero debe de estar por lo menos a 171 grados de temperatura, que es una temperatura casi hirviendo, y esa temperatura es muy peligrosa para que la persona que esté lavando las manos meta sus manos allí. El lavado mecánico de las vajillas. Algunos de ustedes tienen máquinas, algunos no, pero en algunas máquinas se usa la alta temperatura. Y el enjuague final para desinfectar debe de ser por lo menos de 180 grados. Es una temperatura muy caliente. Aún al tacto, cuando ustedes sacan las cosas, aunque ya está saliendo el vapor, ustedes pueden sentir que está muy caliente y existe el riesgo de que se queme. Eso hay que tener mucho cuidado. Para poder tomar esa temperatura se usan las tiras para calor, y eso mismo lo tiene que usted guardar la lectura de la temperatura y guardarla en su récord. Para las máquinas que usan químicos, también debe de seguir las directivas que sean provenientes por el fabricante. Y allí viene, muchas de las veces ya tiene algún dispenser que ya viene automático que le da la lectura por cada lavado. Por lo general no tiene que aplicarse cada vez, pero dependiendo del tipo de máquinas que ustedes tengan. Al verificar la efectividad de la desinfección. ¿Cómo vamos a verificar que ese desinfectante que estamos usando es efectivo? ¿Verdad? Pues nosotros vamos a tomar ya sea la temperatura, en este caso, o si no, vamos a usar una tira que nos diga la temperatura del agua. Esto es si estamos usando el agua caliente. Recuerden, se puede usar el termómetro, se puede usar una tira para poder ver qué es la temperatura del agua. Debe de estar a 180 grados por lo menos, y esa temperatura se tiene que registrar en el log de lavado de trastes. El equipo grande. Cuando nosotros tenemos un equipo grande y que batallamos para quitarlo y lo tenemos que lavar, sí, por seguridad, apague y desconecte todas las cosas que tenga en la cocina que se tienen que lavar, para que no vaya a tener el riesgo de que se electrocute o que las partes se puedan mover y puedan causar un accidente. Desensamblarlo para poder lavar y meterse en las áreas que puede haber comida. Limpiar y desinfectar, quitar todas las partes que se pueden quitar movibles, lavarlas, enjuagarlas y desinfectarlas, sumergirlas, limpiarlas o rociarlas, depende de cómo esté el equipo que tiene. Algún equipo no se puede mover y se tiene que hacer en donde está. Y secar con el aire. Es importante secar con el aire porque esa es la recomendación de los manufacturadores de los químicos. Cuando ya termina de lavar y desinfectar todos estos, debe de volver a ensamblar las partes para volver a usar. En este caso es una batidora aquí. Y las superficies que estén allí se tienen que desinfectar al ser manejadas para no contaminar esas áreas de trabajo. En la lección 5 vamos a ver un proceso para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos. Nosotros tenemos la obligación de crear programas
para asegurarnos de que estamos siguiendo todos estos pasos. Este procedimiento se le llama HACCP y esos pasos del proceso del servicio de alimentos envuelven la compra, la recepción, el almacenamiento, la preparación, la cocción, el mantenimiento y servicio, el enfriamiento, el recalentamiento y la transportación, opcional si lo transportan. Pero en sí son la identificación de todos estos pasos donde puede existir el riesgo de que nosotros contaminemos o de que la seguridad de los alimentos se vea en riesgo. ¿Ok? Esto no es opcional, es mandatorio. Al comprar, nosotros debemos de saber cuáles son las responsabilidades del comprador y del proveedor. Tenemos responsables de exigir cosas de mejor calidad y hay ciertos requisitos que la ley exige que nosotros debemos de exigir a nuestro proveedor. El proveedor también tiene sus propias reglas que tiene que cumplir, que por lo general son las mismas a las que nosotros estamos sujetos. Y claro, ellos, dependiendo de sus establecimientos, tienen aún más reglas que cumplir. Al recibir, vean, nosotros tenemos que asegurarnos de tomar nuestras temperaturas y de anotarlas correctamente y de asegurarnos de que el producto que estamos recibiendo sea de la mejor calidad y venga en la mejor condición, porque nosotros lo vamos a servir y somos responsables, vea, de lo que aceptamos. En el almacenamiento es importante, vea, todo lo que nosotros guardamos en seco, en el refrigerado, en el congelado, enfriamiento profundo, los químicos, las primeras entradas y salidas que vienen siendo cuando usted recibe algún alimento y está viendo las fechas, tiene que usar primero lo que se va a expirar. Primero, a eso se refiere la PEPS, que viene siendo como el FIFO. Al recibir y sacar primero por fechas lo que se va a expirar. Y a las llamadas a revisión, estar constantemente checando que nosotros estemos poniendo las fechas, que estemos viendo que las latas no estén dañadas, que no existe ningún tipo de contaminación o algo que esté fuera del lugar. En la preparación, ¿verdad?, de los alimentos, asegurarnos de usar los utensilios correctos, de lavar las áreas de trabajo. Otra vez reitero porque es muy importante de que nosotros estemos constantemente lavando y al cambiar de una actividad a otra, limpiar las áreas para evitar la contaminación cruzada. La seguridad de los productos agrícolas. Existen muchas reglas en cuanto a los productos agrícolas para recibirlos, de dónde vienen, cómo se van a manejar, cómo se van a lavar, que vengan de un proveedor seguro, que no riegue con aguas sucias, que no tenga contaminación cruzada. Y nosotros también debemos de emplear prácticas que sean seguras para lavar y para manejar estos alimentos, porque los vamos a usar como ingredientes o al producirlos en nuestras cocinas. Es muy importante el descongelamiento, porque acuérdense que todas las cosas que nosotros hacemos que requiere del tiempo de la comida esté en el área de peligro, es ahí donde corre el riesgo de que nosotros vayamos a causar una enfermedad y que ese alimento vaya a no ser seguro. Cuando hablamos de descongelamiento, hablamos como en el caso de las carnes o de ciertos vegetales o cosas que vayamos a necesitar para cocinar en el día. El mejor método es en el refrigerador, ya que este está a 41 grados. Y es importante que todos los alimentos como las carnes y todos los lácteos y aún las verduras estén fuera de la temperatura de la zona de peligro. Si no se puede mantener en el refrigerador porque se requiere usarlo, lo más conveniente es sumergirlo bajo agua potable corriente a una temperatura de 70 grados, que es agua fría, no en agua caliente, pero en agua fría. Y con el agua corriendo, y entonces lo podemos usar. En mayoría de las cocinas del programa de nutrición no existe el horno microondas y no es recomendable que se use, pero en su casa sí lo pueden usar. Un horno microondas y la comida se va a cocer inmediatamente después del descongelamiento, porque muchas de las veces el proceso que usa el microondas es que ya está cociendo ese alimento como parte del enfriamiento de estos, ¿ok?
Si no hay otra alternativa y tiene un trozo de carne en el cual lo tiene que cocinar, vamos a decir que va a cocer una carne, pues si está poco congelada y se va a hacer, la descongelación va a ser como parte del proceso de la cocción. Acuérdense, si estamos siguiendo las reglas en cuanto a la temperatura que debe de llegar esa carne, entonces no ponemos en riesgo la seguridad de ese alimento, pero sí es parte de ese proceso. La cocción, el cocinar. Nosotros debemos de cocinar. Mayoría de los alimentos se cocinan a 165 grados y esa temperatura debe de permanecer por 15 segundos después de que tú lo sacas al tomarle la temperatura. Entonces, es importante que se tome la temperatura, como vimos en los videos, en las áreas más gruesas o en el área mediana, si estás en un sartén, en el área del medio, porque en las áreas de las orillas quizá puede estar más caliente o puede estar más frío en otros lugares. Eso es importante hacerlo en el centro. Si es a 160, lo mismo si es a 155 por 15 segundos, si es a 145 o si es a 135, que es la temperatura con la que mantenemos todos nuestros alimentos, vea, los estamos reteniendo en el warmer. En cuanto a las temperaturas de los alimentos, voy a tratar de mandarles también una información al respecto de eso para que sepan las temperaturas a las que se debe de cocinar cada tipo de carne y así o cada tipo de alimento. ¿Verdad? El mantenimiento de los alimentos debe de estar a 135 grados. Esto es como ustedes tienen su comida en el warmer o en la línea, debe de mantenerse por lo menos a 135 grados. El servicio a nuestros niños. Es muy importante que nosotros les entreguemos una comida que esté a la temperatura apropiada. Si es algo que es caliente, debe de estar caliente. Si es algo que es frío, pues debe de estar frío, porque allí estamos asegurando que les estamos dando un alimento que es seguro. En el enfriamiento, cuando nosotros tenemos alguna comida que tuvimos un exceso, cocinamos demasiado y que la tenemos que enfriar para guardarla. Por lo general no hacemos eso, pero si es necesario, es muy importante que se haga correctamente para evitar que la comida caiga en el riesgo de estar en la zona de peligro por mucho tiempo y que no sea segura para consumirse. Si un alimento está muy caliente, hay cosas que se pueden usar para que la temperatura baje. Debe de bajar de 135 a 70 grados entre las 2 primeras horas. Si es algo muy grande, pues se recomienda que se separen diferentes containers para que se enfríe más rápido y debe de bajar por lo menos 4 horas, no más de eso, de los 70 a los 41 grados, inmediatamente mantenerse en refrigeración para evitar que la comida pase mucho tiempo en la zona de peligro. Yo sé que suena redundante, pero acuérdense que es la única manera importante que podemos hacer para mantener los alimentos seguros. Cuando nosotros recalentamos alimentos, cualquier tipo de alimento que tengamos, no importa si es pescado, si es pollo, si es pan, lo que sea, si estamos recalentando, debemos de recalentar a 165 grados y esa temperatura debe permanecer por lo menos en 15 segundos porque para matar todas las bacterias y asegurarnos que ese alimento esté seguro. Recuerden, si es un recalentamiento, debe de ser a 165 grados. Si vamos a transportar un alimento, tenemos que hacerlo de la manera más segura, cubrirlo, usar un recipiente adecuado para que nosotros nos aseguremos de la integridad de lo que nosotros vamos a entregarle a nuestro cliente. Es muy importante que tomamos todas estas medidas de seguridad. Ahora vamos a ver en la lección 6 los programas de seguridad de alimentos en las escuelas. Ok, vamos a ver. ¿Por qué es importante que nosotros estemos aprendiendo esto? Porque es requerido por la ley. ¿Por qué? Porque el conocimiento nosotros podemos darnos cuenta de lo que es necesario para prevenir. Desde lavarnos nuestras manos, desde la higiene personal
ahí va la seguridad de los alimentos y de quién es responsabilidad de nosotros que estamos trabajando día con día. Es importante que haya programas y que se estén constantemente enforzando para que no se nos olvide, para que estemos siempre, vea, con esto en la mente y demos lo mejor de nosotros. Los programas de seguridad de alimentos están mandados en el Child Nutrition y el para WIC en el Reauthorization Act del 2004 en la sección 111 de la Ley Nacional del Almuerzo Escolar y el POE por escrito, por propósito, instrucciones, monitoreo, acciones correctivas, archivos de registros y verificación. Estos procesos y todas estas reglas están como parte de nuestro programa y como les decía antes del HACCP, que viene siendo los procesos donde nosotros identificamos en dónde los alimentos pueden estar contaminados. Allí nosotros vamos a ver si el alimento no se cocina, si se va a servir el mismo día, si es de cocinación compleja. Vamos a decir que se tiene que preparar y luego se tiene que esperar y luego se tiene que hacer otro paso para cocinarla. Todo esto teniendo en mente que los alimentos deben de estar a 135 grados o 41 y que en esa zona donde estén, entre más tiempo pase, existe el riesgo de que ya no sean seguros. Es muy importante identificar, ¿verdad?, qué tipo de alimento estamos sirviendo, sin cocer el mismo día o un procedimiento complejo. Vamos a ver un video en cuanto al proceso, ¿verdad?, porque nosotros vamos a identificar cada receta que nosotros tenemos en la cocina, cuál es el proceso que se debe de usar. Si es una ensalada, pues no se va a cocinar, pero también hay pasos que se tienen que seguir para mantener esa ensalada segura. ¿Cuáles son esos pasos y cuáles son las cosas que tenemos que hacer? Bueno, las vamos a aprender, ¿verdad?, analizando todos estos procesos. Vamos a ver este video donde nos enseñan acerca del proceso. The key focus of the process approach is controlling the temperatures of potentially hazardous foods during preparation, cooking, holding, cooling, and reheating. The process approach categorizes menu items into 3 broad food preparation processes based on the number of times a food moves through the temperature danger zone. To begin developing a food safety program based on the process approach, sort your menu items into the appropriate process categories. Make a list of the menu items served in your district and think about how the food is prepared at each of your facilities. The food preparation process is on. No cook for foods that never go through the temperature danger zone. Same-day service for menu items that are cooked and served hot the same day. These foods should go through the temperature danger zone 1 time. Complex for food items prepared hot, then cooled, and served cold or reheated. Foods in the complex category move through the temperature danger zone at least twice. Bueno, este proceso es donde nosotros aprendemos a identificar lo que es sin cocción. Estamos hablando de ensaladas. Como les decía, el proceso de HACCP son esos pequeños pasos que vamos a identificar donde el alimento puede salir afectado al recibirlo, al almacenarlo, al prepararlo, en la control de la temperatura, porque si es algo que no se va a cocinar, se tiene que mantener frío. ¿Cómo vamos a saber que está frío? Bueno, vamos a tomar la temperatura, vamos a mantenerla en esa temperatura, al tomarla con nuestros termómetros, al verificarla, al registrarla en nuestro log y asegurarnos de esto. Entonces, cuando ya lo ponemos en servicio, también en las líneas donde estamos sirviendo, estamos tomando temperaturas y estamos viendo, ¿verdad?, de que esté a la temperatura óptima. En el servicio ya tenemos el control donde evitamos el contacto a mano descubierta para alimentos que ya están listos para consumo y es muy importante la higiene personal de los empleados y la restricción de que no trabajen empleados enfermos, que traigan sus redes del cabello y que vengan vestidos y que traigan que la higiene personal sea número 1. En este caso, nosotros identificamos al recibirlos que vengan y que al control
¿qué control tenemos? El proveedor, que sea un proveedor conocido, que las temperaturas a las que recibimos sean las adecuadas. Y si no viene a la temperatura ideal, como en un ejemplo la leche, se tiene que regresar. En este ejemplo estamos hablando de las frutas, ¿ok? En una ensalada de frutas. So, si ya viene preparada, pues bueno, se recibe y se verifica la temperatura. Al almacenarlo, ¿cuáles son los controles? La temperatura del almacenamiento, que ésta sea apropiada, la prevención de contaminación cruzada y el almacenarlo lejos de los químicos. En la preparación, pues es muy importante la higiene personal, la restricción de empleados enfermos, la prevención de contaminación cruzada y la temperatura, tomarla y al servirlo otra vez. Los alimentos que se sirven el mismo día, por lo general es algo que nosotros cocinamos y que se va a servir en ese día y ya no va a quedar ningún leftover para el día siguiente. Eso se va a consumir en ese día. Si en este caso tenemos el pollo al horno, es el proveedor de donde viene, que cuando lo recibamos, lo recibamos a la temperatura adecuada y que todo esté debidamente en orden y todo está documentado. En el almacenamiento, los controles de las temperaturas en el almacenamiento y la prevención de esta y al tener todos nuestros récords de temperatura. Al preparar, pues claro, como hablamos, la higiene personal y el evitar que las personas vengan y que estén enfermas y para evitar la prevención de la contaminación cruzada al nosotros preparar estos alimentos. El control de la temperatura, el control de la temperatura al mantenerlos en la línea después de que ya se cocinaron y el servicio. Estos puntos se les llaman puntos de control crítico, ¿verdad? Que es donde nosotros identificamos dónde existe el riesgo, dónde se pudo haber fallado, si existe alguna enfermedad o existe alguna contaminación por medio de nosotros. Una preparación compleja de alimentos es, por ejemplo, en este ejemplo pusieron el pastel de tamal de carne y frijoles. Primero se toma la información de la recepción de los alimentos, el almacenamiento y la preparación. Cuando estamos cocinando esto es el control de la temperatura de la cocción. A veces se tiene que cocer por cierto tiempo y luego se le tiene que añadir otras cosas o se tiene que hacer varios procesos para poder producir ese alimento. A eso se le llama preparación compleja. Entre más tiempo lo tengamos en preparación, recuerden que está en peligro porque está en la zona de peligro en la cual se puede correr en riesgo la seguridad de los alimentos. So, es importante de mantener, cuidar y de documentar todos y cada uno de estos pasos y así podamos identificar, ¿verdad?, dónde puede existir el riesgo de que nosotros, ¿verdad?, no demos un alimento seguro. El enfoque de este proceso se enfoca en eso, ¿verdad?, en mantener los alimentos en la temperatura adecuada y de no pasarnos, de no adulterar esos temperaturas para que no exista nunca el riesgo de que esa comida nos vaya a enfermar. So, debemos de identificar qué tipo, ¿verdad?, de alimentos, si requieren el cocinarse, si se van a servir en el mismo día o si es complejo, porque de ahí nosotros vamos a tener más cuidado al manejar esos alimentos. En la documentación que se les va a enviar, ustedes van a recibir una evaluación, solamente van a recibir la evaluación posterior, no van a recibir una evaluación anterior, porque una vez que nosotros ya tocamos todos estos puntos, hablamos de todas las lecciones en las que vimos en esta clase, ustedes tienen varias preguntas que contestar que son las que van a mandar de regreso para poder obtener el crédito de su clase. Si ustedes han estado tomando notas y tienen preguntas, también con toda confianza pueden hacérnoslas y hacérmelas llegar para yo poderles ayudar. O si tienen alguna inquietud en la que yo les pueda ayudar, pues también estoy a su servicio. Vamos a ver, permítanme, creo que es todo lo que tiene en nuestra clase y solo me gustaría, ¿verdad?, agradecerles una vez más por tomar esta clase, por tomar el interés de avanzar y de prepararse para hacer un mejor trabajo en las cafeterías donde ustedes trabajan y donde desempeñan esta noble labor. Y
Espero que sea de mucha ayuda para ustedes y que les ayude a hacer un buen trabajo, que los haga más conscientes de muchas de las cosas que a veces no nos percatamos porque ¿verdad? No estamos expuestos a ellas, pero al saber las reglas, al saber ¿verdad? Los métodos que podemos emplear para manejar los alimentos, nosotros podemos hacer un mejor trabajo. Esta ha sido la clase de seguridad de los alimentos. Muchas gracias por estar con nosotros.